Excelente día. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias a usted. Y pues, pues podemos comenzar, compañeritos. Nada más déjenme poner aquí donde dice participantes, porque de repente, ¿cómo se llama? Llegan las solicitudes y no las llego a ver. Bien, ahora sí, ya está todo listo, ya veo el chat y nos habíamos quedado justamente aquí. ¿Verdad? Bien. Ese es el resumen de donde terminamos ayer. Esta diapositiva también es bastante relevante porque nos está resumiendo los carbohidratos, lípidos y proteínas, cómo se están, este, ¿cómo se llama? Digiriendo y absorbiendo. Recuerden en esta parte en dónde absorbemos todos los nutrientes. ¿Cuál es el órgano donde vamos a estar absorbiendo todos los nutrientes? Exactamente, José Gabriel, el intestino delgado, los enterocitos en el intestino delgado, ¿vale? Y en esta presentación nosotros vemos a los enterocitos representados de esta manera, con esta figurita que parece como un fantasmita acostado con sus microvellosidades, tratando de absorber todo lo que podamos digerir, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que vean todo lo que atraviesa hacia estos enterocitos, que ese es el proceso de absorción, ¿vale? El proceso de absorción es eso, que pasa del lumen del intestino delgado hacia el enterocito y después al torrente sanguíneo, ¿vale? Pero quien hace el proceso de absorción es el enterocito, ¿va que va? Y vean, las biomoléculas que nosotros estamos absorbiendo son las más sencillas, ¿vale? Lo que ya está aquí adentro son justamente glucosa, fructosa y galactosa, que son nuestros monosacáridos. ¿Va que va? Y lo mismo ocurre con los lípidos. Los más sencillos son los ácidos grasos. Este que dice 2-monoacilglicerol es básicamente un ácido graso pegado al glicerol. Por eso es que lo podemos absorber. Y en aminoácidos, en proteínas, lo que nosotros absorbemos son aminoácidos. Entonces, aquí ustedes pueden estudiar qué es lo que se absorbe, ¿vale? Ahora, eh, ¿cuál es el detalle con esto? ¿Qué cositas tendríamos que recordar? Las enzimas y en dónde se está digiriendo. Bien, ¿qué entra, por ejemplo, de carbohidratos? Nosotros vemos aquí en nuestros carbohidratos lo que nosotros estamos consumiendo: almidón, del pan, del arroz, del frijol, del maíz. Ahí está el almidón. La lactosa en la leche, queso, lácteos, sacarosa, en nuestras frutas, en alimentos que sean industrializados con azúcar refinada. Todo eso son nuestros carbohidratos que nosotros estamos consumiendo. Y el primer órgano de la digestión de los carbohidratos, ¿dónde es? ¿Dónde empezamos a digerir a los carbohidratos? En la boca. Perfecto, en la boca. ¿Quién digiere en la boca? La pielina. La saliva. La saliva. ¿Y qué tenemos en la saliva para poder digerir? La amilasa salival. Eso es la enzima que vamos a estar nosotros utilizando para digerir nuestras biomoléculas, específicamente hablando ahorita de almidón, lactosa, sacarosa, ¿vale? La amilasa va a estar descomponiendo el almidón y la va a estar descomponiendo en disacáridos, trisacáridos y dextrinas límite, que se llaman también así, a los oligosacáridos ramificados cortitos, ¿vale? Bien, en el estómago básicamente no le hacemos nada a los carbohidratos, no hay enzimas como tal que podamos hacerlas digerir, y entonces ahí viene el otro órgano de la digestión de los carbohidratos. ¿Qué otro órgano se encarga de segregar enzimas para la digestión de los carbohidratos? ¿Quién viene después? Páncreas, perfecto. ¿Qué segrega el páncreas? Que va a estar segregando el páncreas para digerir los carbohidratos. Lo podemos ver nosotros en la imagen. Bien, para los carbohidratos, recuerden, es la amilasa, ¿vale? La lipasa también la segrega el páncreas, solamente que eso es para lípidos, que es lo que nosotros vemos aquí. Vean,
Aquí está nuestro pancreasita. Es lo mismo, estos dos son páncreas, dibujados de distinta manera, pero son páncreas. Segregan amilasa, segregan lipasa. Estoy de acuerdo. Mientras ahorita empezamos con los carbohidratos, que es la amilasa, ¿vale? Al final, la amilasa, tanto de la saliva como la del páncreas, nos va a estar entregando trisacáridos, dextrinas límites, maltosa e isomaltosa. Bien, pero eso todavía no lo podemos nosotros absorber. Nosotros absorbemos glucosa, fructosa y galactosa. Nada más, porque tenemos canales específicos que nos los permiten absorber, que se llaman canales GLUT, ¿vale? No los vayan a ir olvidando. Entonces nos hace falta un paso crítico, un paso vital. ¿Qué pasa entonces o qué se necesita para convertir estos trisacáridos, oligosacáridos, maltosa, isomaltosa en glucosa, fructosa y galactosa? Bueno, necesitamos otras enzimas. ¿Cuáles son esas otras enzimas? La maltosa es una de ellas, perfecto, pero no es la única. La maltosa, muy bien, nos va a estar descomponiendo, perdón, la maltasa nos va a estar descomponiendo a la maltosa y a la isomaltosa en glucosa, ¿vale? La lactasa y la sacarasa. Muy, muy bien. Esas enzimas, que nosotros también las vemos aquí, son las que van a estar descomponiendo a la lactosa y a la sacarosa, ¿vale? ¿Algún problema médico que podamos tener con esto? Sí, estas enzimas básicamente están ancladas aquí a la matriz extracelular de los enterocitos. Y entonces en algunas infecciones intestinales se barre con esta primera capa de endotelio, perdón, de epitelio intestinal, los enterocitos se mueren y entre ellos vamos a estar perdiendo nuestra lactosa, sacarosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre a lo largo de la vida y con estos pacientes enfermitos? Muchos de nosotros dejamos de producir a la lactasa. ¿Va que va? ¿Y qué ocurre con esta lactasa si ya no la podemos, si ya no la empezamos a sintetizar? ¿Qué va a pasar si una enzima no funciona? ¿Qué se acumula? Su sustrato, su producto. Su sustrato. Perfecto. En este caso, el sustrato de mi lactasa es la lactosa, ¿vale? Y si yo no puedo digerir a la lactosa, ¿la voy a poder absorber? Por supuesto que no. Exactamente, no lo voy a poder hacer. Y entonces la lactosa se me va a empezar a acumular. Yo lo voy a ver aquí representado con estos puntitos azules, ¿vale? Y entonces, si esto ocurre, va a ser un grave problema. ¿Por qué? Porque yo voy a tener muchos solutos de un lado de mi enterocito. ¿Va que va? Y entonces hay que recordar que nosotros tenemos distintos transportes a través de la membrana, que también tenemos que ir recordando, ¿vale? En este caso, nosotros estamos teniendo solutos que son solubles en agua, va, que no pueden atravesar la membrana. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, voy a saltar tantito, me voy a ir a mi celular, a mis diapositivas de celular, porque normalmente yo el curso solamente doy bioquímica, ahora se juntaron los dos, entonces me imagino que no sé si hay otro curso donde vean esto, donde vean el transporte a través de la membrana. ¿Va que va? Bien, nuestros distintos transportes a través de la membrana. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre? Tenemos distintos transportes a través de la membrana. En este caso, el que nosotros estamos utilizando para absorber a nuestros carbohidratos es uno de estos que nosotros tenemos aquí. Es
que se llama difusión facilitada, que necesita canales. Esta difusión facilitada es para solutos que son polares. Bien, perdón. Entonces, el de carbohidratos, el transporte a través de la membrana de los carbohidratos, principalmente de los monosacáridos, que son los que yo puedo absorber, es difusión facilitada. ¿Va que va? Bien, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que hay un tipo de transporte a través de la membrana que lo que me va a estar haciendo es transportar únicamente agua, ¿vale? Bien, ¿qué va a ocurrir aquí? Este proceso se llama ósmosis, ¿vale? La ósmosis es un tipo de difusión facilitada que permite el transporte de agua, ¿vale? Lo que se ve en estos vasitos con color como moradito, sí, yo se la subo, Alexandra. No se preocupe, se la subo en PDF para que la puedan estudiar, pero aún así vayan haciendo sus propios apuntes, ¿vale? Igual también va a estar la grabación, entonces no se preocupe, pero vaya haciendo los apuntes. Bien, vean, ¿qué pasó aquí? El agua está representado como moradito. Tengo un recipiente y tengo el otro lado de la membrana. Tengo uno y tengo dos. ¿Qué pasa en la ósmosis? ¿Hacia dónde se mueve el agua? ¿Ya lo vieron? El agua va a pasar a través de unos canales que se llaman acuaporinas. ¿Va que va? Y entonces, ¿qué pasa aquí? El agua, vean esto, recuérdenlo bien, el agua le gusta ir a la fiesta donde haya más solutos. A las moléculas de agua les va a gustar ir a la fiesta donde haya más solutos. En este caso, ¿en qué lado del recipiente hay mayor concentración de solutos? ¿En el uno o en el 2? En el uno o en el 2 hay más concentración de soluto. En el 2. Y entonces el agua se va a mover hacia donde haya mayor concentración de solutos. Por eso es que después de un tiempo se ve así nuestro recipiente. ¿Vale? ¿Se entendió ósmosis? Súper, porque vamos a regresar entonces a ver qué pasa si yo no tengo mi enzima lactasa y se me empieza a acumular el soluto que se llama lactosa, ¿vale? Bien, ¿qué va a ocurrir en este caso? Me voy a regresar. Todo lo de metabolismo, bla, 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 bla. Todavía no existe. Y llegamos aquí. Y entonces ahora tengo un montón de solutos de este lado, ¿vale? Ahí están mis solutos, que no los puedo absorber, que no puedo absorber a la lactosa, porque la tengo que descomponer en glucosa y galactosa y no lo puedo descomponer porque no tengo mi enzima lactasa, ¿vale? Sí sabemos cómo se llama esa enfermedad, ¿verdad? Cuando no tenemos nuestra enzima lactasa, que está inactiva por cualquier razón, puede ser transitorio, puede ser ya para toda la vida, el resto de su vida. ¿Sí saben cómo se llama? Exactamente, esa es la intolerancia a la lactosa. No la toleramos. ¿Y por qué no la toleramos? Pues porque nos está llenando de solutos nuestro intestino delgado y tenemos acuaporinas en nuestro intestino delgado. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde se va a querer ir el agua? Hacia donde haya más solutos. ¿Vale?
¿En dónde habría más solutos si se me empieza a acumular en mi intestino delgado un montón de lactosa? Porque además, la lactosa no la descompongo yo, pero sí la van a utilizar bacterias para obtener energía. Y los productos de la digestión de la lactosa por bacterias son gases, ácido láctico y otros solutos más fuertes, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir entonces cuando yo tenga que absorber agua en mi intestino grueso? Yo no absorbí lactosa. La lactosa se fue desde mi intestino delgado hasta mi intestino grueso, donde se encontró con las bacterias y las bacterias hicieron más solutos e hicieron gases e hicieron ácido láctico. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué en la intolerancia a la lactosa tienen esos síntomas? Si alguien lo ha sentido, ¿qué pasa cuando una persona tiene intolerancia a la lactosa? Tengo muchos solutos en el lumen del intestino delgado. ¿Hacia dónde se va a ir el agua? Perdón, en el lumen del intestino grueso, que es donde yo absorbo agua, donde tengo acuaporinas. Si yo tengo muchos solutos en el lumen del intestino grueso, ¿qué va a ocurrir? Va a jalar el agua. Perfecto. ¿Y hacia dónde se va a ir el agua, Renata y todos? ¿Hacia adentro de su cuerpo o hacia el lumen de su intestino grueso? ¿Dónde están los solutos? ¿Hacia qué fiesta va a ir? Hacia el lumen. Exactamente, ¿vale? ¿Se entendió entonces cuáles son las causas de esos signos y síntomas de la intolerancia a la lactosa? Los signos y síntomas de la intolerancia a la lactosa justamente son gases, estar inflamado, dolor por la inflamación y también diarrea, ¿vale? ¿Por qué ocurrió la diarrea? Básicamente por los solutos que están en el lumen de su intestino grueso, que en lugar de que los enterocitos absorbieran el agua, pues les quitaron el agua, ¿vale? Bien. ¿Dudas con esa parte? ¿Seguros? Va que va. Bien. Ahora, aquí apareció una nueva palabra, que es fibra dietética. Y curiosamente no venía aquí arriba, pero lo podemos escribir. La fibra dietética es la celulosa. ¿Vale? La celulosa, así como entra, así se va. ¿Por qué? ¿Por qué no la podemos absorber ni digerir? No hay enzima. Exactamente, no hay enzima que degrade a la celulosa. ¿Y por qué no hay enzima que degrade a la celulosa? Porque nuestras enzimas de la amilasa, ustedes lo ven aquí, dice alfa amilasa. ¿Y los enlaces de la celulosa son de qué tipo? Para que lo vayan recordando. ¿Qué tipo de enlace hay en la celulosa? El beta, exactamente, ¿vale? Y entonces es por eso que yo no la puedo digerir. Y así como entra la celulosa, así sale. Es lo que nosotros llamamos fibra dietética. Ahora, ¿por qué nos dicen que consumir fibra dietética es buenísimo si no la puedo digerir y no la puedo absorber? ¿Cuáles son las ventajas de consumir fibra dietética? ¿Quién lo quiere decir? ¿O quién lo quiere escribir? Hay que pensar que no la puedo absorber. Perfecto, sí, ayuda a la movilidad intestinal porque si no la puedo digerir, sus intestinos y su estómago van a estar ahí moviéndose, trabajando para tratar de sacarla, ¿vale? Es decir, vamos a tratar de sacar algo que no puedo digerir y se va a estar moviendo y por eso ayuda a la movilidad intestinal. ¿Qué más? Si tienen ahí un masacote de fibra, ¿les va a dar hambre? ¿Les dará hambre? Pues no, no les va a dar hambre porque su cuerpo detecta que todavía tiene ahí comida.
¿vale? Y entonces evita que les dé hambre, lo que se conoce como saciedad. Otra ventaja, como dice compañerita Jimena, ralentiza la absorción de carbohidratos. ¿Qué significa eso? Que la fibra va a estar atrapando a los carbohidratos que yo sí puedo absorber y va a estar haciendo que se liberen poco a poco. Es muy diferente, por ejemplo, un pan que es puro almidón. Yo lo digiero rápido, y lo empiezo a absorber luego. Tan pronto entra al intestino, yo ya lo absorbí y entonces suben mis niveles de glucosa rapidísimo. ¿Qué pasa si yo también consumo fibra? Bueno, ¿qué voy haciendo que en las primeras etapas, que los primeros pedazos del intestino delgado se absorban un poquito y a medida que vaya cambiando otro poquito y otro poquito y otro poquito, ¿vale? Bien, y entonces nos va a dar saciedad, ralentiza la absorción de carbohidratos y eso va a evitar que estemos gordos y que tengamos problemas de diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Dice, ¿quién dice? Doctor, ¿cuál es el soluto de la lactosa? La lactosa como tal es un soluto, ¿vale? La lactosa como tal es un soluto, pero las bacterias de su microbiota la pueden descomponer en ácido láctico, que es otro soluto más ácido, y gases. Y esos solutos son los que hacen que el agua vaya desde dentro de la célula afuera de la célula en el lumen del intestino delgado. La lactosa también es una molécula osmóticamente activa. ¿A qué se refiere con osmóticamente activa? ¿Se refiere a que puede interactuar con el agua? ¿O a qué se referiría con osmóticamente activa? Lo que hace la lactosa al momento sí es un soluto y sí puede acarrear moléculas de agua, ¿vale? La degrada la lactasa, exactamente. El problema viene cuando no tenemos nuestra lactasa, ¿vale? Ahí viene el problema. Entonces, si no tenemos lactasa, la lactosa se queda aquí atrapada en el lumen de mi intestino delgado y después pasa al intestino grueso y ahí es donde se encuentra con nuestra microbiota y ahí es donde se supone que tendríamos que absorber agua, pero no la vamos a poder absorber porque justamente tenemos lactosa. Y la lactosa luego es descompuesta o, bueno, transformada para extraer la energía por ácido láctico, por unas bacterias que nosotros tenemos, bacterias ácido lácticas y otro tipo de bacterias que pueden utilizar a la lactosa como fuente de energía y generan gases, generan otros solutos y eso es lo que hace que en lugar de que nosotros absorbamos el agua en el intestino grueso, el agua que ya estaba dentro de nuestro intestino grueso se vaya hacia el lumen del intestino grueso. Y eso es lo que justamente provoca la diarrea. Eso es la diarrea. Ese es con mucha agua. ¿Vale? Bien, ¿más dudas, compañeritos? ¿Se entendieron las ventajas de la fibra dietética? Va que va. Bien, con los lípidos. ¿Ya vieron nuestros lípidos de la dieta? ¿Cuál es el principal lípido de la dieta? Díganme, escríbanme. Perfecto, José Gabriel. ¿Cuáles son los principales órganos para la digestión de este, de los triglicéridos? Recuerden, la vesícula biliar, ese es uno. ¿Qué otro? Intestino delgado y páncreas. Esos tres son los principales, ¿vale? Ahora, la digestión va a ocurrir en intestino delgado. Lo que va a ocurrir es que tanto la vesícula biliar como el páncreas van a estar secretando sus cosas hacia el lumen del intestino delgado.
Bien. Entonces, estos son los necesarios. ¿Por qué son necesarias las sales biliares? Si las sales biliares como tal no son enzimas, no digieren nada. Para emulsificar las grasas. ¿Qué significa emulsificar? Rodearlas, estarlas rodeando alrededor de los triglicéridos, porque los triglicéridos no se pueden disolver en agua, ¿vale? Los triglicéridos no se disuelven en agua y es necesario que la lipasa pueda llegar a tener contacto con los triglicéridos. Entonces, quien forma el nexo entre triglicéridos y su enzima son las sales biliares, ¿vale? Entonces, ¿qué va a estar ocurriendo ahí? Se forman estas sales biliares, emulsifican nuestros triglicéridos, nuestros ácidos grasos, y eso es lo que yo ya puedo absorber, ¿vale? Esto yo ya lo voy a poder estar absorbiendo. ¿A qué va? Se absorbe directamente y así como lo consumo, va directo a mi tejido adiposo. Bien. Órganos principales de la digestión de proteínas. Páncreas, estómago e intestino delgado. Esos son los principales, ¿vale? Ahí nosotros llevamos nuestras proteínas hasta nivel de aminoácidos y todo empieza en el estómago degradando las proteínas. ¿Qué enzima degrada por primero las proteínas en el estómago? Con ayuda de ácido clorhídrico. Claro está, porque el ácido clorhídrico lo que hace es, no es que desintegra las proteínas, es que las desnaturaliza. ¿Qué significa desnaturalizar? Que si una proteína está súper enrollada, la hace lineal. Perfecto. La pepsina. ¿La pepsina qué produce? ¿Cuál es el producto de la pepsina? De hecho, liberamos la pepsina en forma de pepsinógeno. Recuerden, el pepsinógeno es la forma inactiva de la pepsina, ¿vale? Entonces, la pepsina es la forma activa del pepsinógeno y el pepsinógeno es la forma inactiva de la pepsina, ¿vale? Entonces, la segregamos en forma de pepsinógeno, se activa por los ácidos clorhídricos y la pepsina lo degrada hasta péptidos, como bien nos escribió Bárbara. ¿Bien? Entra como péptidos al intestino delgado y en el intestino delgado, ¿quiénes se van a encargar de seguir descomponiendo estos péptidos? Las proteasas que segregó el páncreas. Todas estas que están aquí, tripsina, quimiotripsina, prolastasa, carboxipeptidasa, viene en rojito el nombre del simógeno. Recuerden, simógeno es la forma inactiva de sus proteasas, ¿vale? El simógeno es la forma inactiva de sus proteasas. El nombre de los simógenos son tripsinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa, procarboxipeptidasa. Cuando se activan, ya el tripsinógeno se convierte en tripsina. El quimiotripsinógeno se convierte en quimiotripsina, la proelastasa se convierte en elastasa, la carboxipeptidasa la procarboxipeptidasa se convierte en carboxipeptidasa, ¿vale? ¿Sí se acuerdan, sí entendieron por qué es necesario segregar estas proteasas como simógenos y no en su forma activa? ¿Sí se entendió esa parte? ¿Qué puede pasar si yo segrego mis proteasas en forma activa, que ya estuvieran activos? ¿Qué me puede ocurrir a mí? Exactamente, Uriel. Si no, me voy a estar consumiendo a mí mismo. Sí, el ácido graso activa a la pepsina, pero quien activa estos, curiosamente, es la pepsina, ¿vale? Así funciona esto. La pepsina es activada por los ácidos grasos y estos que segrega el páncreas son activados por la pepsina. ¿Va que va? Bien.
Y entonces eso ya voy a estar teniendo unos péptidos más chiquitos, pero no los he terminado de degradar. Es entonces que entran las aminopeptidasas. Y las aminopeptidasas ya van a estar convirtiendo estos péptidos en péptidos muy, muy chiquitos como dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos. Y así yo ya los voy a poder absorber, ¿vale? Bien, dudas, compañeritos. Recuerden que esta clase es suya y cualquier duda que puedan tener, la tenemos que resolver para que a todos les vaya bien en su examen. Bien, ¿seguros que no hay dudas? No son exactamente lo mismo, pero para fines prácticos hacen lo mismo, Bárbara. ¿Vale? Las exopeptidasas y digamos, las exopeptidasas son un tipo de aminopeptidasa. ¿Va que va? Que cortan péptidos en los extremos. Bien, ok. Entonces, ¿sí se entendió qué era el proceso de absorción? ¿Sí sabemos quiénes son los encargados de hacer la digestión, cada una de las enzimas? Súper. Ok, vale. Pues entonces, continuamos. Bien. Ok, esto ya lo estuvimos viendo, un poquito el día de ayer, que es el ciclo de Krebs. De esto que pienso que les pueden preguntar un poquito de su regulación, como algo así como de para qué sirve, cuál es el objetivo del ciclo de Krebs, en dónde se lleva a cabo el ciclo de Krebs, cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, lo que hay que recordar, el organelo donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs, ¿dónde era? ¿En qué organelo es? Mitocondrias, ¿vale? Si no hay mitocondrias, no lo podemos, no podemos hacer ciclo de Krebs. ¿Va que va? Bien. Y entonces, al final de cuentas, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los productos del ciclo de Krebs? ¿Para qué necesitamos hacer el ciclo de Krebs? Los productos del ciclo de Krebs son generar acarreadores de electrones reducidos. En palabras sencillas, el objetivo del ciclo de Krebs no es generar directamente energía. Solamente hay una reacción que nos genera a nosotros directamente moléculas energéticas, que es el GTP en esta reacción, que la clase pasada llamamos 1, 2, 3, 4. En la reacción 5 hay una fosforilación a nivel de sustrato, es la única, ¿vale? El verdadero objetivo del ciclo de Krebs es, los verdaderos productos son generar moléculas que tengan electrones, moléculas reducidas. ¿Se acuerdan cómo identificar en bioquímica una molécula reducida de una molécula oxidada? ¿Cómo sabemos cuál está oxidado, cuál está reducido? Vean, aquí tengo dos, por los H's, exactamente, Juan Pablo, por los H's, ¿vale? Tengo aquí dos tipos de NAT. Este NAT que está aquí arriba, opción A,
Y el NAT que está aquí abajo, opción B. ¿Qué NAT está reducido? En la opción A, la opción B, ¿el de arriba o el de abajo? La A, el de arriba, ¿vale? Y entonces vean ustedes cómo en el ciclo de Krebs las flechitas siempre van marcando hacia donde está el NAT reducido. ¿Bien? Ese es el objetivo. Obtener moléculas reducidas, quitarle los electrones a nuestras moléculas. ¿A qué molécula le quito los electrones? A mi grupo acetil de la coenzima A. De aquí vienen todos mis electrones. ¿Cuántos electrones se sacan de aquí? Bueno, por cada NAT y por cada FAT son 2 electrones. Entonces hagan la cuenta. ¿Cuántos electrones en total le puedo quitar al acetil? Por cada NAT y por cada FAT son 2 electrones, es decir, 2 hidrógenos, para palabras sencillas. ¿Cuántos electrones en total? ¿Cuántos NATs estoy produciendo? ¿Cuántos NAT reducidos produzco en el ciclo de Krebs? A ver, primero si quieren identifiquen, díganme las reacciones que me dan productos como NAT. ¿Qué reacciones, qué número de las reacciones me dan NATs reducidos? Véanlas bien. 3, 4 y 8. Perfecto. Muy, muy bien. 3, 4 y 8. Ya las identificaron. Esas son las reacciones que me dan NAT reducidos. Y hay una reacción que no me da NAT, pero me da FAT y también son 2 electrones. ¿Vale? ¿Qué reacción me da FAT reducido? La 6. ¿Vale? ¿Cuántas reacciones en total? Tengo la 3, la 4, la 8 y la 6. 4 reacciones que me van a quitar electrones. ¿Vale? En total, son 4 reacciones que me quitan electrones. En total, cada NAT y cada FAT reducido son 2 electrones. ¿Vale? ¿Cuántos electrones soy capaz yo de quitarle al acetilcoenzima? 8 en total. 8 electrones en total se los quito al acetil. Del grupo acetil, yo puedo sacar 8 electrones. De ahí vienen los electrones. ¿Vale? Y algo de energía directamente en GTP. Entonces, la cantidad total de NAT son 3 NATs reducidos, un FAT y un ATP por cada ciclo en el ciclo de Krebs. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Dudas de dónde vienen los electrones? ¿Y cuántos electrones son? Ok, pues ahora díganme los inhibidores del ciclo de Krebs. A ver, no entendió bien lo del H como oxidante. Recuerde, Uriel, que en bioquímica los hidrógenos nos indican electrones, ¿vale? Siempre vienen en conjunto. Un electrón es igual a un hidrógeno. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos moléculas como una A que tiene un hidrógeno y tengo otra molécula aquí B y de repente la reacción me dice que A se queda sin su hidrógeno y el B obtiene el hidrógeno, ¿vale? ¿Quién está ganando el hidrógeno y a quién se lo está quitando en esta reacción que vemos aquí arriba? Donde A, H más B te va a dar después A y BH, ¿vale? ¿Quién le quitó el electrón a quién? B gana hidrógeno, ¿vale? Bien. Ganar hidrógenos es bueno, Uriel. Perder hidrógenos es malo. ¿Por qué? Perder hidrógeno significa que se oxidó. ¿Va que va? Usted no quiere perder hidrógenos, usted no quiere perder electrones porque significa que se está oxidando y está envejeciendo. ¿Vale? Y entonces, ¿quién se oxida? ¿Quién se reduce? ¿Quién perdió el hidrógeno? ¿Quién perdió el electrón? ¿A o B? ¿Quién perdió el electrón? ¿A o B? A se oxidó y B, ¿qué le pasó? Si uno se oxida, ¿el otro qué le va a pasar?
Gana un electrón y ganar un electrón significa se redujo, ¿vale? Aquí puede ser contraintuitivo, pero ganar electrones es te reduciste. ¿Por qué se dice se redujo? Bueno, básicamente porque los electrones son con carga negativa y entonces pierden carga y entonces por eso dicen que se redujo. Pero reducirse no es malo para nosotros. Por eso nosotros oxidamos a nuestros alimentos. ¿A quién estamos oxidando aquí? Estamos oxidando al acetil. ¿Por qué lo estamos oxidando? Porque le estamos quitando 8 electrones. ¿Y quiénes están quedando esos 8 electrones? Bueno, pues 3 FAT, perdón, 3 NAT y un FAT. ¿Vale, Uriel? Es decir, para que usted pueda vivir, necesita electrones. ¿A quién se los quita? A su comida. Ya ayer vimos que carbohidratos, lípidos y proteínas todos terminan convirtiéndose en acetilcoenzima. Y es lo primero que entra al ciclo de Krebs. Y por cada una de esas moléculas, usted les va a estar quitando 8 electrones. ¿Vale? ¿Qué tal, Uriel? ¿Sí quedó claro? Bien, perfecto. Ok. Ahora, ¿qué cosas inhiben al ciclo de Krebs? Hay dos moléculas aquí que inhiben al ciclo de Krebs. Y ustedes las ven marcadas ahí en rojito. ¿Cuáles son? ¿Qué cosa está inhibiendo al ciclo de Krebs? El NAT y el citrato, lo cual suena lógico, ¿verdad? El objetivo del ciclo de Krebs era tener NATs reducidos. Pues si yo ya tengo muchos NAT reducidos, ¿qué es lo que le va a pasar al ciclo de Krebs? Se va a detener su tasa de ciclo. No por completo, porque siempre vamos a necesitar energía, pero ya no va a ser tan frecuente, su tasa ya no va a estar tan acelerada. ¿Va que va? Y ahora, ¿cuáles son las dos cosas que activan al ciclo de Krebs? Hay dos moléculas que activan el ciclo de Krebs. ADP y calcio. Perfecto. El ADP y el calcio. ¿Sí entendemos qué es el ADP? Yo ya lo estoy dando por hecho. Ya en teoría todos pasaron esta materia, pero a veces no nos acordamos. Entonces hay que irnos recordando. ¿De dónde salió el ADP? ¿Qué es el ADP? Es el precursor del ATP, exactamente, es el difosfato. Es decir, el ADP es la forma desgastada del ATP. Cada vez que ustedes hacen ejercicio están gastando sus ATP. ¿A qué me refiero con gastar el ATP? Me refiero que el ATP se convierte en ADP, ¿vale? Entonces, que ustedes tengan mucho ADP significa que perdieron mucho ATP, que están utilizando energía para hacer cualquier cosa, haciendo ejercicio, haciendo sus cuestiones fisiológicas diarias. Bien, entonces le quitamos ese fosfato al ATP para liberar energía y nosotros utilizarla para correr, caminar, estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y si yo tengo mucho ADP, significa que necesito energía. Y entonces significa que el ciclo de Krebs tiene que echarse a andar porque necesito esos electrones para después sintetizar ATP. ¿Va que va? Entonces, el objetivo del ciclo de Krebs es tener electrones, ¿vale? Ahora, el calcio, ¿por qué? Esto lo ven en fisiología. ¿Se acuerdan ustedes cómo se manda la señal desde por potenciales de acción? Sí, Uriel, exactamente, por potenciales de acción. Pero ¿cómo se mueve el músculo? Porque mi cerebro le dice a mi músculo que se mueva. Llega ahí un potencial de acción desde mi neurona y toca al músculo, toca al miocito. ¿Y qué le pasa al miocito? ¿Se acuerdan que abre el miocito ahí en su fisiología? Porque llegó el impulso nervioso desde el cerebro hacia mi miocito, desde el axón y ahí se liberó acetilcolina. ¿Y luego qué pasa en el miocito? Abre canales de calcio, exactamente, Belinda.
abre canales de calcio activados por voltaje, específicamente los canales de calcio del retículo sarcoplasmático, que es el retículo endoplasmático específico especial de los miocitos. Se libera calcio. La célula entiende que cuando tiene mucho calcio, cuando hay un exceso de calcio que viene desde el retículo sarcoplasmático y atraviesa y está en el citoplasma y algunos de ellos llegan a la mitocondria, dice, esta célula se va a tener que mover, va a moverse el músculo estriado y entonces para moverse necesita energía. ¿Qué hace esta célula? ¿Sabes qué? Enzimitas del ciclo de Krebs, póngase a trabajar porque este músculo se va a mover. Y quien manda la señal es el calcio, ¿vale? Qué inteligente es nuestro cuerpo, ¿verdad? Mata varios pájaros de un tiro. Al mismo tiempo de que manda la señal de que se va a mover, al mismo tiempo activa las mitocondrias para que, órale, hay que quitarle los electrones al acetil-CoA porque me tengo que mover. ¿Vale? Bien, ¿dudas, compañeros, del ciclo de Krebs? Súper. Ok. Si hay un tema específico que quieran tratar, que no lo hayan entendido, me dicen, porque yo quisiera irme muy rápido, pero de repente me entretengo. ¿O vamos bien así? GTP, ¿qué quieres saber del GTP? Ah, GTP es básicamente el homólogo al ATP, ¿vale? En algunas células utilizamos GTP, en otras células utilizamos ATP, pero GTP se puede convertir en ATP y ATP se puede convertir en ATP. Estos dos son interconvertibles sin ningún problema. Por ejemplo, en hepatocitos se sintetiza ATP porque utilizamos el GTP para sintetizar nuevos lípidos. Entonces, por eso se sintetiza ahí. Pero en otras células, por ejemplo, como en músculo se prefiere la síntesis de ATP sobre GTP en el ciclo de Krebs. Cada celulita tiene su preferido, ¿vale? Pero son lo mismo. Para fines prácticos son lo mismo. Bien. Ok. Pues entonces... Casi, Uriel. En la primera parte estoy completamente de acuerdo, donde el objetivo del ciclo de Krebs es tener tres NATs reducidos, un FAT reducido y ATP y GTP viene a ser lo mismo. Por ejemplo, aquí entró GDP y salió GTP y luego el GTP se puede convertir en ATP, pero en algunas células, en lugar de que entre GDP, entra ADP y directamente se transforma, pasa por aquí y se transforma en ATP, ¿vale? Entonces, el objetivo sería ahí como en lugar de transformar GTP a ATP, podría ser reducir 3 NAT, un FAT y obtener un ATP o un GTP. Excelente pregunta, Alexandra. Vamos a ver para qué utilizamos los NAT reducidos. Estos NAT reducidos entran a la siguiente fase, que se llama cadena transportadora de electrones, acoplada al amor de mi vida, que es la ATP sintasa, en un proceso que se llama fosforilación oxidativa. En este esquema les estoy poniendo dos procesos. El de la izquierda se llama cadena transportadora de electrones o electron transfer chain. Y donde está esta molécula preciosa, bonita, con un canal de iones y con un ectodominio globular que sintetiza ATP, es la fosforilación oxidativa, es el amor de mi vida. Los que tuvieron clase conmigo, imperdonable que se hayan olvidado de esta enzima, ¿vale? Lo voy a escribir completo. Listo. Bien, y aquí es la pregunta de su compañerita Alexandra. ¿Para qué entonces utilizamos los NATs y los FATs reducidos?
Esos NADs y esos FATs reducidos los utilizamos para meter protones en el espacio intermembranal de la mitocondria. Recuerden ustedes, la mitocondria tiene dos membranas muy parecidas a las bacterias gram negativas, ¿vale? Entonces, el objetivo es llenar de hidrógenos, tener un montón de hidrógenos aquí. Solamente que hay un pequeño problemita. Los hidrógenos son solutos, ¿vale? Y normalmente las cosas, los solutos, van a tratar de ir de donde hay más a donde hay menor concentración. ¿Bien? Aquí viene el problema. Si yo estoy lleno de hidrógenos en esta parte que se llama espacio intermembranal, ¿cómo puedo tener poquitos hidrógenos de este lado que se llama matriz mitocondrial y pasar a muchos aquí en este espacio que se llama espacio intermembranal? Voy en contra de algo que se llama gradiente de concentración. Hay un transporte a través de la membrana que se llama... Es más, ustedes díganmelo, ¿cuál es el transporte de la membrana que mueve cosas en contra del gradiente de concentración? No quiero distraerlos, sigan pensando. Ustedes sigan. Exactamente, Uriel, es el transporte activo, ¿vale? El transporte activo mueve cosas en contra del gradiente de concentración. Ya me lo llegó. Aquí está. El transporte activo mueve cosas en contra del gradiente de concentración, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Yo tengo poquitos rombitos y aún así meto los rombos, aquí hay pocos, a donde hay un espacio con muchos rombos. Es decir, voy en contra del gradiente de concentración. Lo normal, la naturaleza busca un equilibrio, ¿bien? El equilibrio es básicamente que haya la misma cantidad de cosas de un lado y del otro lado de la membrana. Pues este transporte activo hace lo contrario. El detalle es que necesita energía, necesita ATP, ¿vale? Lo cual puede parecer contradictorio. ¿Por qué? Porque el ciclo de Krebs lo que necesita o lo que nosotros estamos estimulando es tener NAT reducidos, porque después esos NAT los voy a utilizar para sintetizar ATP. Y entonces, ¿de dónde saco la energía necesaria para ir en contra de mi gradiente de concentración en esta cadena transportadora de electrones? ¿Vale? ¿De dónde lo saco? Aquí estoy. ¿De dónde saco la energía? Bueno, lo saco de energía eléctrica. Estas proteínas, son 4 proteínas, funcionan como baterías eléctricas, como un circuito eléctrico, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? El NAT reducido que yo obtuve, en dónde obtuve este NAT reducido? En el ciclo de Krebs. Ese NAT reducido, yo le doy los electrones a esta proteína que se llama complejo 1, que tiene un cofactor Q, ¿vale? Este cofactor Q agarra los electrones y le da los electrones al complejo 3. Y el complejo 3 le da los electrones a otra molécula. ¿A quién le da los electrones? Al agua. Perdón, al oxígeno. ¿Vale? ¿Alguien sabe cómo se llama el oxígeno con electrones? El O2 con electrones. ¿En qué se convierte un oxígeno con electrones? Tuve por ahí un desliz freudiano. En agua. ¿Vale? Por eso es que necesitamos oxígeno para vivir. El mero hecho de hacer el
Para inhalar oxígeno es para llenar de oxígeno nuestras mitocondrias. ¿Y para qué queremos llenar de oxígeno a nuestras mitocondrias? Para que el oxígeno le quite los electrones al NAD reducido. El oxígeno es el mejor agente oxidante que existe. Casi nada puede oxidar al oxígeno. Entonces el oxígeno oxida todo. ¿A quién va a oxidar el oxígeno? El oxígeno oxida indirectamente a NAD reducido y a FAT reducido, ¿vale? Esa es la cadena transportadora de electrones. Entonces, que los electrones se muevan desde el NAD hasta el oxígeno y desde el FAT hasta el oxígeno, solamente es para poner protones, muchos protones, en el espacio intermembranal. ¿Vale? Entonces, ahí respondí la pregunta de Alexandra, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí, Alexandra. ¿Para qué utilizamos los NAT reducidos? Para llenar de protones el espacio intermembranal. ¿Vale, compañerita Alexandra? Para eso utilizamos el NAT reducidos. ¿Qué tal, Alexandra? ¿Sí lo entendió? ¿Para qué se quieren utilizar estos NAT y FAT reducidos del ciclo de Krebs? El NAT reducido pasa al complejo 1. Los electrones del NAT reducido pasan al complejo 1, luego al 3 y luego al 4. Los electrones del FAT reducido pasan al 2, luego al 3 y luego al 4. ¿Vale? Pero entonces, esos electrones del FAT y del NAT solamente son para llenar de protones el espacio intermembranal. ¿Dudas, compañeritos? ¿Ya sinteticé ATP? En la cadena de transportadora de electrones sintetizo ATP. Ups. No, no hay síntesis de ATP en la cadena transportadora de electrones directamente. La cadena transportadora de electrones es solamente para llenar de protones el espacio intermembranal. Y yo pensé que Alexandra me iba a preguntar. Y entonces, ¿para qué utilizamos los protones que están en exceso en el espacio intermembranal? ¿Alguien ya lo sabe? Ok, se los voy a responder, ¿vale? Yo les hablé de transporte activo y de transporte pasivo. Yo tengo un montón de protones en el espacio intermembranal, ¿vale? ¿Qué pasará si de repente abro un canalito de protones en este lado de la membrana? ¿Hacia dónde van a fluir los protones? Eso que acabo de dibujar significa un canal de protones. ¿De dónde a dónde van a ir? ¿Del espacio intermembranal a la matriz o de la matriz al espacio intermembranal? Si yo abro un canal, tengo un montón de protones en el espacio intermembranal. ¿Hacia dónde se moverían si vamos ahora a favor del gradiente de concentración? Dentro de la matriz. Exactamente. Si yo abriera un canalito, los protones fluirían desde el espacio intermembranal hasta la matriz. ¿Vale? Pues la proteína de la cual estoy enamorado tiene un canal que hace justamente eso. La enzima se llama ATP sintasa y tiene un canal de protones. Esta enzima abre su canal de protones y hace que fluyan los protones rapidísimo. Van a estar fluyendo los protones, pero muy, muy, muy rápido. ¿Bien? Y al momento en que están fluyendo, eso hace que la cabecita que está aquí arriba empiece a girar como loca, sin control.
Que fluyan los protones del espacio intermembranal a la matriz hace que la cabeza del ATP sintasa gire. Y ese giro tiene la fuerza suficiente para pegarle un fosfato al ADP y convertirlo en ATP. ¿Vale? Pero todo esto es gracias a que se llenó de protones el espacio intermembranal. ¿Y gracias a quién se llena de protones el espacio intermembranal? Díganme las moléculas que hacen, que tienen los electrones suficientes para que se llenen de protones el espacio intermembranal. NAT y FAT, exactamente. NAT y FAT. NAT y FAT tienen que dar esos electrones a la cadena transportadora de electrones. ¿Y quién es el que recibe? ¿Quién es el último que recibe esos electrones? ¿Cuál es la molécula final que recibe esos electrones? Porque esos electrones no pueden desaparecer, ¿vale? El O2. ¿Y el O2 en qué se convierte cuando recibe electrones? En agua, exactamente. El O2 recibe esos electrones y se convierte en agua. Se redujo, el oxígeno se redujo y se convirtió en agua. ¿Qué pasa si no tenemos oxígeno? ¿Podemos llenar de protones el espacio intermembranal? Si no tenemos oxígeno, ¿podemos llenar de protones el espacio intermembranal? Por supuesto que no. Y si no está lleno de protones el espacio intermembranal, el amor de mi vida, la ATP sintasa, ¿puede sintetizar ATP? No, no lo va a poder hacer. ¿Y qué va a pasar si yo no tengo ATP en mis células? ¿Alguien sabe qué pasa? No hay energía y no puedo hacer mis funciones vitales. Literalmente, me muero. Por eso la ATP sintasa es el amor de mi vida, ¿vale? Literalmente por eso. No es como que, ay, lo perdí, me voy a morir. Algunos exagerados por ahí. No, la ATP sintasa literalmente si la pierdes, te mueres porque no vas a tener ATP, ¿vale? ¿Qué pasa con algunos venenos? Por eso, por ejemplo, cuando un tejido se queda sin oxígeno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al cerebro si hay una isquemia y le deja de llegar oxígeno? ¿Qué le va a pasar a ese tejido que no recibe oxígeno? Necrosis. Las células se mueren, ¿vale? Y pueden morirse rapidísimo. El cianuro, el cianuro es un veneno que se pega aquí, donde debería pegarse el oxígeno. Y el cianuro no se despega y entonces detiene toda esta cadena transportadora de electrones y no permite hacer fosforilación oxidativa. ¿Han visto en las películas qué le pasa a las personas que comen cianuro? Sufren esta muerte súper dramática de hipoxia y se ponen todos moraditos con esa cianosis, ¿vale? Les tocará ver en YouTube así alguna película, alguna escena donde alguien consuma cianuro y vean cómo se ponen moraditos, hipóxicos, ¿vale? Bien, ¿dudas, compañeros? ¿Los amigos de Chuponcito también les pasó eso? ¿Qué no permite el cianuro, Graciela? El cianuro no permite el paso de electrones porque no se despega, entonces no hay oxígeno. Es como si ninguna de sus células tuviera oxígeno. Lo mismo hace el monóxido de carbono, el CO2, el CO, perdón. El CO también se pega ahí mismo y no permite el flujo de electrones desde el NAT hasta el oxígeno. Es como un tipo de inhibición competitiva. Claro, voy a borrar aquí. Algunas preguntas. Perfecto. Vale, podría yo preguntar acerca de esto. Eh, um,
La pregunta de dónde salía el oxígeno, compañerita, es bastante sencilla. El oxígeno viene del aire, que entra a través de nariz y boca hacia los pulmones y de los pulmones es transferida hacia los eritrocitos en la sangre y la sangre se la lleva a todas las mitocondrias de su cuerpo. De ahí salió el oxígeno. ¿El agua de dónde sale? El agua sale de que el oxígeno se reduzca, ¿vale? El oxígeno se reduce. Cuando una cosa se reduce, como nosotros vimos en el ejemplo que le puse a Uriel, donde tenía yo A, H, ay, más B, se transforma en A más BH. A y B son cualquier cosa. Lo importante ahí es el H, ¿vale? ¿Quién ganó hidrógenos? ¿Quién ganó electrones? ¿El A o el B ganó electrón? Y ahorita pongo preguntas de las que me imagino que puedan preguntar. B ganó el electrón. Quien gana electrones significa que se reduce, ¿vale? Entonces, en este caso, B ganó el electrón, B ganó el H, el B se redujo. ¿Qué pasa en esta reacción? Véala aquí. El oxígeno, ¿qué le pasó al oxígeno? El oxígeno ganó H's. Y si el oxígeno gana H's, ¿qué le pasó al oxígeno? Se reduce. ¿Y cómo se llama el oxígeno reducido? El oxígeno con H's, sobre todo completamente reducido con sus dos H's. Se llama agua, se llama H2O. ¿Va que va? Súper. Bien. Ahora, déjenme ver si no me estoy comiendo alguna otra pregunta. Los hidrógenos del ETC se unen al oxígeno. Bárbara, ahí nada más hay que hacer bien claro. En bioquímica vemos electrones como hidrógenos, ¿va que va? Pero vamos a tener dos tipos de hidrógenos. Los hidrógenos que salen del NAD e hidrógenos que están por ahí flotando en la membrana, en la matriz mitocondrial, que luego se van a ir hacia el espacio intermembranal, ¿vale? Entonces, sí, pero no se vaya a confundir los hidrógenos del ETC, ¿vale? ¿Por qué es importante que el oxígeno se convierta en agua? Porque para que el oxígeno se convierta en agua necesita electrones. Pero ¿de dónde vienen los electrones? Los electrones vienen desde acá, desde el NAD y del FAT. Ah, y ahorita no se me vaya a olvidar la pregunta de Rodrigo, ¿vale? Ahorita regreso a ella. Bien. Entonces, vea, ¿por qué es importante que el oxígeno se convierta en agua? Porque que el oxígeno se convierta en agua significa que el oxígeno se redujo, que ganó electrones, ¿vale? Entonces, los electrones van a estar fluyendo desde aquí, ahí acabo de escribir una E, van a estar fluyendo desde aquí, pasan por aquí, por la proteína que se llama complejo 1, pasan por aquí, pasan por aquí, pasan por aquí y llegan hasta acá. ¿Bien? Es un camino largo de electrones. ¿Saben cómo funcionan los aparatos eléctricos? Los aparatos eléctricos funcionan por flujo de electrones. Cualquier motor, cualquier instrumento eléctrico funciona porque necesitamos que corran los electrones. Las computadoras, los celulares, por ejemplo, los celulares en su batería guardan electrones. Entonces los electrones fluyen por todo su celular y eso prende a su celular, ¿vale? Entonces, los electrones están fluyendo para hacer trabajar a estas proteínas. ¿Cuál es el trabajo de estas proteínas directamente? El trabajo de estas proteínas es pasar todos los protones que puedan al espacio intermembranal. Entonces, la importancia de que el oxígeno se reduzca es para que haya un flujo de electrones, para que los electrones vayan fluyendo. Y que los electrones fluyan, prenden a la cadena transportadora de electrones para pasar a los protones. ¿De dónde a dónde? Escríbanme de dónde a dónde pasamos a los protones, a los H's. Cuando la cadena transportadora de electrones está fluyendo, pasamos protones de dónde a dónde. ¿En dónde estoy escribiendo H's ahorita?
en la matriz, perdón, en el espacio intermembranal. ¿Vale? Por eso es importante que se reduzca el oxígeno, ¿vale? Para llenar de protones el espacio intermembranal. ¿Y cómo lo llenamos de protones? Bueno, porque necesitamos prender estas bombitas de protones como una bomba de agua, nada más que aquí es una bomba de protones. ¿Sabe cómo yo me lo imagino, compañerita? Como un sistema de una bomba con un tinaco hasta arriba y luego el tinaco se llena de agua. En este caso, el flujo de electrones prende a la bomba. ¿Cuáles son las bombas? Las bombas son estas 4 proteínas, ¿vale? Estas 4 proteínas son bombas de protones. Pasan protones en contra del gradiente de concentración. ¿Va que va? Si usted llena de agua su cisterna, va a estar el agua hasta arriba y cuando abra la llave, ¿qué va a ocurrir? Fluye el agua. En este caso, quien hace que fluya el agua, quien hace que fluya, más bien no voy a utilizar eso porque se pueden confundir con esto. Quien hace que fluya los protones es este canalito del amor de mi vida, que hace que los protones vuelvan a pasar desde el espacio intermembranal a la matriz. Y nuevamente, el NAD y el FAT siguen trabajando, entonces esos protones que ya pasaron de este lado vuelven a ser transportados hacia arriba. ¿Vale? Bien. ¿Quién me lo preguntó? ¿Fue Bárbara? Sí, Bárbara. No, los hidrógenos del ETC se unen al oxígeno, sí. Ahorita voy a la pregunta también de Jimena, de las preguntas que me imagino que podrían venir. ¿De dónde salía el agua? El agua salía de la reducción del oxígeno, ¿vale? ¿Por qué es importante que el oxígeno se convierta en agua? Bien, para que fluyan los electrones y se prenda estas bombas de protones, que pasan los protones de la matriz al espacio intermembranal. Vale, ahorita lo vemos en un videíto. Si quieren, siempre les paso ese videíto, vemos al videíto de cómo fluyen los protones y ahorita lo checamos, ¿vale? Mientras no me voy a perder porque hay una pregunta de Rodrigo que le quiero dar solución, que dice, ¿cuál es la función del succinato y el fumarato? Vea, succinato y fumarato los vemos también aquí. ¿Ya los vio? Succinato y fumarato, Rodrigo. ¿Ya vio dónde están? Nada más confírmeme si sí o si no. Y vea cómo la transformación de succinato a fumarato forma FAT. Y este FAT, ¿ya vio a dónde entró? A la cadena transportadora de electrones. ¿Vale? De ahí vienen, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Sí se pudo contestar? Esto que vemos aquí, succinato a fumarato, es lo mismo que nosotros vemos acá. Súper. Y ahorita vemos cómo gira. Y me falta otra duda, porque es importante que el oxígeno, esa ya fue. Y el espacio ya está, de la cabecita que gira. No hay otra pregunta por ahí. Ah, el de las preguntas que podrían yo preguntar. Ahorita lo respondemos después del videíto para que quede completamente claro. ¿Vale? Bien. Este videíto está en YouTube. Ustedes lo pueden ver. Tal cual si le ponen en YouTube ATP Synthetase. Y siempre lo utilizo porque son animaciones bastante acertadas. A ver, solo para rectificar, el flujo de electrones es del espacio intermembranal hacia la matriz.
Más o menos, Daniela, nada, si usted hubiera puesto protones, estaría completamente seguro. Los electrones fluyen desde el NAT hasta el oxígeno, atravesando la cadena transportadora de electrones. Y que los electrones fluyan desde el NAT hasta el oxígeno para atravesar la cadena transportadora de electrones prende las bombas de que los protones pasen de la matriz al espacio intermembranal. ¿Va que va? Bien, a ver, déjenme poner aquí al amor de mi vida para que ustedes puedan ver cómo gira y gira y gira y gira y gira y gira y gira. Espero no tengamos problemas, que sí lo pueda compartir bien. Algo me dice que no lo voy a poder compartir. Bien, súper bien. Vea, esas bolitas amarillas que están ahí significan protones, ¿vale? Y esa es la ATP sintetasa. Vean cómo cada vez que un protón pasa, gira la cabecita del ATP sintasa. ¿Ya la vieron? La voy a poner más rápido para que vean cómo va girando, cómo se va moviendo. Y entonces, cada vez que un protón, que es esa bolita amarilla, pasa por ahí, hace que el ATP sintasa gire. Y ese flujo, ese movimiento es suficientemente fuerte para que llegue un ADP. Aquí está el ADP. Ahí está, y decía ADP. Y un fosfato. Y entonces ese giro hace que, vean, qué bonito gira. Bueno, el magnesio es un cofactor que facilita esta interacción y hace que un fosfato, ahí está, vean, el fosfato, se le pueda pegar al ADP. Entonces, un fosfato más ADP forman ATP, ¿vale? Miren qué bonito. Cada vez que pasa un protón, pegando ATP, ¿vale? Preciosidad de enzima. Y entonces ahí abajito, vean cómo está moviéndose, cómo va girando y cómo cada vez que pasa un protón, ahí están los protones pasando. Está lleno de protones aquí abajo. Aquí abajito es la matriz, el espacio intermembranal, perdón. Vean cómo está lleno de protones ahí abajo y cada vez que se abre un canal, los protones fluyen, fluyen, fluyen y eso hace que se mueva el amor de mi vida para que yo pueda seguir viviendo y sintetizando ATP. Y aquí decía matriz mitocondrial, ¿vale? Este videito ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Así es como funciona la ATP sintetasa, ¿vale? Bien, ¿se entendió cómo giraba? ¿Quién me lo preguntó? Ya no recuerdo. A ver, dice Fátima, entonces la ETC, cuando salen los Hs, después estos van a pasar por la fosforilación oxidativa de espacio intermembranal a matriz. Sí, otra vez nos vamos a estar regresando. Este es un flujo continuo, ¿vale?
Eso es justamente lo que va a estar ocurriendo. A ver, me voy a desconectar tantito porque ya no me deja trabajar aquí. Ahorita regreso, espérenme tantito. No creo que se pierda el chat. A ver, dice, o sea, el orden de los procesos sería ciclo de Krebs para generar NAD y FAT reducido y de ahí la cadena transportadora y después la fosforilación oxidativa para generar ATP. Exactamente, Andrea. Ese es el proceso, ese es el orden, ¿vale? A ver si ahora sí ya me deja. No, no me dejó. Sí, me voy a tener que desconectar, espérenme.